Hola, bienvenidos al canal Electroarduino, donde aprenderás electrónica básica y programación de la tarjeta Arduino. En vídeos anteriores vistes cómo programar que se encendiera y se apagara el LED de la tarjeta Arduino Uno, y cómo calcular mediante la ley de Ohm resistencias dependiendo de la corriente y de la tensión en cada punto. Bien, en este vídeo aprenderás a programar y a calcular, con los conocimientos ya adquiridos, un pulsador como entrada digital de Arduino, haciendo así que Arduino responda a las acciones de entrada del pulsador. Bien, lo primero vamos a repasar un poco lo que es la entrada digital. Acordaros que una entrada digital solo podía tener dos estados, o un 0 o un 1. ¿Vale? En Arduino vamos a usar el nivel 0 como low en inglés, ¿vale? Y el nivel 1 o alto como high en inglés. Los valores proporcionados a una entrada digital pueden ser pues por otro Arduino o un pin distinto de salida, o un microcontrolador, o una señal de reloj, o un sensor, ¿vale? Pero también podemos actuar sobre una entrada digital de forma manual, que es lo que vamos a ver en este vídeo. ¿Cómo? Actuando sobre un pulsador o un interruptor a una entrada del pin. Bien, ¿pero qué es un pulsador? Un pulsador es un dispositivo mecánico que actúa por medio de una fuerza manual para cambiar su estado de conducción de la electricidad y retorna a su estado de reposo mediante un resorte o un muelle en ausencia de esta. Vemos que hay dos tipos, normalmente abierto o normalmente cerrado. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. El de tipo normalmente abierto se simboliza de esta forma y bueno, normalmente está el circuito abierto y no deja pasar la corriente a través del conductor. Cuando presionamos el pulsador, como vemos aquí, entonces hacemos que toque el circuito y la corriente circula a través de él. El normalmente cerrado, vemos que siempre está actuando el pulsador o hace contacto sobre el circuito, con lo cual circula una corriente, y cuando pulsamos el pulsador lo que hacemos es abrir ese circuito y entonces deja de circular la corriente a través de él. Modelos de pulsadores vemos que hay muchos. Por ejemplo, estos están pensados para estar soldados en placas de circuito impreso. Por ejemplo, estos están pensados para ir enroscados en cajas o en un chasis, y bueno, pues se suelda los cables de forma aérea a estos conectores de aquí. O por ejemplo, los que podéis ver en vuestra casa, que son pues lo que están normalmente puestos en los timbres, que están pensados para ir empotrados en la pared, o incluso pues para actuar en vez de con la mano, con el pie. Bien, pero ¿cómo vamos a acoplar este pulsador a Arduino? Bien, imaginaros que queremos usar la entrada 12 de la tarjeta Arduino, ¿vale? Pues un circuito que se me ocurre o que podríamos plantear sería el siguiente, ¿vale? Yo tengo la entrada 12, lo conecto al pulsador y el otro pin del pulsador a la masa para intentar tener un 1 o un 0 cuando esté pulsado o no esté pulsado. Bien, acordaros que aquí yo he dibujado una fuente de alimentación, pero realmente podría ser el pin 5 que tenéis en la tarjeta Arduino, ¿vale? Bien, vamos a analizar esto. Antes de nada, para simplificar los cálculos, vamos a hacer que la resistencia interna que hay entre los pines y la masa va a ser o va a tender a infinito, con lo cual la corriente que va a circular por la entrada de los pines digitales va a tender a cero, o sea que vamos a decir que no hay corriente de entrada, y así simplificamos lo que son los cálculos a la hora de ver cómo funciona este circuito. Lo primero que vamos a ver son las tensiones. Bien, pues aquí vemos que cuando el pulsador está en estado de reposo, es decir, no circula corriente a través de él, ¿vale? Tenemos que la línea azul sería la tensión de masa, y la línea roja, ¿vale?, tendríamos las tensiones de más 5 voltios. En este caso nos estaría entrando 5 voltios en el pin 12 de Arduino. ¿Vale? Si vemos las corrientes, pues como hemos dicho que no hay corriente a la entrada del pin 12, para simplificar los cálculos, y aquí el pulsador está sin actuar, con lo cual tampoco circula corriente, la corriente sería 0, con lo cual no circularía corriente a través del circuito. Vamos a pulsar el pulsador ahora, hacemos que circule corriente y vamos a ver o a analizar el circuito de nuevo. Si vemos las tensiones, ¿vale?, ahora sí que la tensión en el pulsador va a ser 0, con lo cual el pin 12 estaría
puesto a masa y bueno, pues la tensión sería 0. Así que hemos conseguido que cuando esté sin pulsar el pulsador tengamos 5 voltios o un 1 en la entrada 12, pero ahora cuando lo hemos pulsado tendríamos un 0. De esa forma sí que podemos saber si se ha pulsado el pulsador o no. Pero vamos a ver las corrientes. Las corrientes ahora vemos que al estar el pulsador directamente a masa estamos cortocircuitando la fuente o el pin 5, con lo cual podríamos hasta incluso estropear la tarjeta Arduino, ¿vale? Vamos a ver que eso hace un cortocircuito, con lo cual este circuito no nos sirve del todo. Sí que a nivel de tensiones nos serviría para saber si se ha pulsado o no y si hay un 1 o un 0 en el pin 12, pero a nivel de corriente estaríamos haciendo un cortocircuito que nos estropearía la tarjeta Arduino. ¿Qué elemento conocéis que podamos poner en este circuito para limitar la corriente? Bien, pues en vídeos anteriores estuvimos viendo la ley de Ohm y las resistencias. Exactamente. Necesitamos añadir un componente que limite la corriente. Eso va a ser la resistencia que se llama de pull-up. Es una resistencia que actúa solamente cuando el pulsador se cierra, limitando la corriente y así no haciendo un cortocircuito sobre la alimentación de la placa de Arduino. Vamos a analizar el circuito de nuevo. Si vemos las tensiones, ahora tenemos que cuando el pulsador está abierto, toda la tensión de la fuente, ¿vale?, está sobre el pulsador. Vemos que Vs1 es igual a la tensión de la fuente igual a más 5 voltios. ¿Por qué? Porque al no circular corriente por la resistencia, ¿vale?, si hacemos la ley de Ohm en la resistencia, cuando no hay tensión, la corriente es 0, con lo cual toda la tensión está ahora en el pulsador. Vamos a analizarlo y veréis que bueno, pues la tensión de pull-up es igual a la resistencia de pull-up que tengamos por la corriente, ¿vale? Como la corriente es 0, como hemos dicho antes, la tensión en la resistencia es 0 voltios, con lo cual toda la tensión está en el pulsador. Eso quiere decir que tengo 5 voltios en la entrada del pin, o un 1. Si ahora actuamos sobre el pulsador y analizamos el circuito de nuevo, vemos las tensiones, ahora ya no cortocircuitamos. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia que hace que esa tensión de más 5 voltios no esté directamente en el pulsador, sino que ahora está en la entrada o en el pin de la resistencia, ¿vale? Veis que aquí ahora sí que hay una caída de tensión, pero la tensión en el pulsador es 0, porque estamos tirando el pin de 12 voltios, de pin 12 a masa directamente. Si ahora vemos el cálculo de las corrientes, vemos que, como hemos dicho que íbamos a decir que no entran corrientes por los pines, ¿vale?, toda la corriente del circuito circularía por la resistencia y por el pulsador, ¿vale?, como veis aquí. Entonces, para una resistencia de pull-up, como la que tiene Arduino interna en todos sus pines, podemos decir que con una tensión de 5 voltios, que es la alimentación normal de Arduino, la corriente circularía por ese pulsador sería de 0,5 miliamperios, ¿vale? Esa corriente solo actuaría cuando nosotros pulsásemos el pulsador, ¿vale? Ese circuito sería el que veis aquí, o sea, desde el pin 12, ¿vale?, tendríamos un pulsador hasta masa, ¿vale? Pero esta configuración solo es cuando tenemos programada mediante el código la resistencia de pull-up en la entrada 12. Luego veremos cómo se hace eso. Imaginaros que no vamos a usar o vamos a programar la resistencia de pull-up interna que tiene Arduino, sino que nosotros queremos poner una externa para limitar la corriente aún más. Por ejemplo, si queremos tener un circuito donde pues, la corriente sea muy pequeñita porque va alimentado con las baterías o bueno, estamos optimizando al máximo el consumo de corriente. Entonces así, por ejemplo, si volvemos a calcular la resistencia de pull-up y nosotros consideramos que la corriente que tiene que pasar por el pulsador va a ser de 1 microamperio, ¿vale?, vemos que así la tensión partido de la corriente nos daría 5 megohms de resistencia de pull-up. En este caso, como Arduino solo tiene una resistencia que se puede programar de 10K, no nos valdría, tendríamos que acoplar una resistencia externa. De esta forma tendríamos que desde el pin 12 iría al pulsador como antes y al mismo tiempo a una resistencia de pull-up a la tensión de más 5.
Bien, os he extraído lo que sería el apartado de los puertos de entrada-salida digitales de las hojas de características del chip de Arduino, el Almega 328. Y aquí veis, por ejemplo, cómo el fabricante nos está poniendo cómo funciona o qué circuito o circuitería interna lleva el pin de entrada de una entrada digital de Arduino. Aquí vemos que esta sería la resistencia de pull-up, ¿vale? Y aquí tenemos que se activa mediante un transistor MOSFET. Y esta entrada es donde, mediante un registro, que es cuando nosotros lo programamos, ¿vale? Pues se programa un registro que hace que este transistor conduzca o no para activar esta resistencia de pull-up y que esté activa o no esté activa. Esta resistencia de pull-up, acordaros que era de 10K, ¿vale? También os he traído, bueno, pues, lo que serían las características eléctricas para que veáis, pues, los voltajes y corrientes máximas que podemos tener sobre un pin, ¿vale? Acordaros que, bueno, se puede alimentar como máximo con una tensión de 6 voltios, acordaos que son voltajes máximos, si nos pasamos destruiríamos lo que sería el chip. Y también, por ejemplo, que solamente podemos proporcionar 40 miliamperios por una entrada de un pin, ¿vale? Entonces, nunca lleguéis o calculéis lo que sería la circuitería con 40 miliamperios, intentar, pues eso, o la mitad o un poquito más, pero vamos, nunca os acerquéis a 40 miliamperios porque en cualquier momento puede subir un poquito y os cargaríais lo que sería el pin del Arduino. Y aquí igual, lo que nos pone es que como máximo la corriente de las alimentaciones pueden ser de 200 miliamperios. Vamos a ver lo que sería el código que hemos visto de parpadeo del LED en vídeos anteriores, ahora con una interactuación de un pulsador. Para ello vamos a leer la entrada digital del pin 12 y para saber cómo se hace eso es necesario que sepáis, pues bueno, pues que se va a usar la instrucción digital read, ¿vale? El argumento es simplemente el número del pin y retorna un valor boolean. ¿Eso qué quiere decir? Que o va a ser 1 o 0, o sea, si la entrada del pin lee un 0, retornará un 0, y si lee un 1, retornará un 1. Acordaros que un 1 es cuando el pulsador estaba levantado, no pasaba corriente, y un 0 cuando estaba pulsado o pulsábamos el pulsador, ¿vale? Bien, pues vamos a ver esto de forma como vemos aquí. Y a mí me gusta siempre hacer comentarios de todas las partes del programa. Siempre prefiero empezar definiendo lo que sería el hardware, ¿vale? Los comentarios veis que podemos hacerlo de esta forma, ¿vale? Que actuaría desde el inicio con una barra y un asterisco hasta que llega a leer a un asterisco barra, ¿vale? Así podemos generar, pues, este tipo de comentarios. Y luego los comentarios de línea, que acordaros que también se podían hacer mediante 2 barras. ¿Vale? Por ejemplo, a mí me gusta primero definir el hardware. Aquí le estamos diciendo que en el pin 13 está conectado el LED, que es el que está en la placa de Arduino, que en el pin 12 es donde vamos a poner el pulsador, ¿vale? Y luego ya las constantes y variables. Como constantes vamos a definirle el tiempo de parpadeo del LED. Aquí vamos a definirle que son 1000, que serán 1000 milisegundos, que es como en los programas anteriores, estará un segundo encendido y un segundo apagado. Luego, las variables, vamos a generarnos una variable tipo boolean. ¿Por qué? Pues que se va a registrar el dato de la entrada del pin. Como la entrada del pin hemos visto antes que nos va a dar el dato en tipo boolean, pues podemos directamente generar una variable de ese tipo, ¿vale? Entonces P va a ser igual a low, o sea, lo estoy inicializando a nivel bajo, ¿vale? Será el valor del pin del pulsador, que por defecto estará a 0, nivel bajo. Luego vemos que hay que configurar lo que serían todas las entradas y salidas de Arduino con la instrucción pinMode. Recordar, pues actuamos sobre el pin del LED y lo definimos como una salida. Y con pinMode actuamos sobre el pin del pulsador y lo definimos como una entrada, pero con la entrada de pull-up, con la resistencia, perdón, de pull-up activada. De esta forma nos ahorramos tener que poner una resistencia externa nosotros para que funcione adecuadamente como hemos visto antes. Luego, en lo que es el programa, ahora lo que hacemos es definirle o pasarle el valor a la variable P del estado en que se encuentra en ese momento el pin pulsador, ¿vale? Eso lo hacíamos con la instrucción digital read. De esa forma, lo que hacemos ahora es volcar ese estado sobre el LED,
¿vale? Con Digital Write escribimos en el pin LED el valor que tenga P. Como P es el valor que tiene el pulsador, o 0 o 1, el LED se encenderá o se apagará dependiendo si pulsamos el pulsador o no. Luego tenemos un tiempo de retardo como antes, de 1 segundo, ¿vale? Y luego volvemos a dejarlo a nivel bajo y nos esperamos otro segundo. ¿Esto para qué? Para que si no actuamos sobre el pulsador, el LED estará siempre parpadeando y cuando pulsemos el pulsador se apagará, ¿vale? Porque le estamos dando un nivel bajo 2 veces, tanto en esta instrucción como en esta. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos la tarjeta Arduino, donde vemos que el LED está parpadeando, un segundo encendido, un segundo apagado, ¿vale? Porque no estamos actuando sobre el pulsador. Si actuamos sobre el pulsador, pulsamos el pulsador, vemos que se queda apagado. Por lo que hemos visto antes, estamos pasándole un valor 0 el valor 0 que coge de la entrada por el pin 12 lo estamos escribiendo en el valor del pin 13, que es el LED. Cuando suelto, vemos que sigue parpadeando igual. Bueno, pues eso ha sido una forma de ver cómo mediante un pulsador externo interactuar sobre un programa o unas acciones que tiene que hacer el programa en una tarjeta Arduino. Hasta aquí este vídeo de explicación del uso de un pulsador como sensor digital de entrada a la tarjeta Arduino Uno. Ahora ya puedes interactuar con tu tarjeta colocando tantos pulsadores como acciones requiera tu proyecto. Ahora con la instrucción Digital Read ya conoces todas las instrucciones de entrada y salida digitales de Arduino. Te invito a que juegues con más de un pulsador. Por ejemplo, utiliza uno para que encienda el bucle de parpadeo del LED y otro pulsador para que lo apague. En próximos vídeos veremos cómo condicionar un estado del pulsador o valor de una variable a la ejecución de unas instrucciones determinadas del programa. Si te ha gustado el vídeo, regálame un me gusta, comparte el enlace con tus amigos y suscríbete al canal para ver más vídeos. Recuerda que ahora tú eres la clave.